sufrimos las consecuencias del desabastecimiento de carburantes y el alza del precio. Hemos invitado a una persona especialista en este tema, que es el señor Eduardo Guevara. Él ha sido viceministro de Hidrocarburos en el Ministerio de Energía y Minas y también presidente de Petroperú. Señor Guevara, buenos días, gracias por estar con nosotros. Buenos días y muchas gracias por la invitación. ¿Por qué hemos llegado a esta situación extrema? Falta de gasolina en los grifos, alza del precio después de haber subido hace un par de meses fuertemente. ¿Y por qué hemos necesitado llegar a esta situación extrema para que durante la noche del día martes se publique un decreto de urgencia atribuyendo a Petroperú 4.000 millones de soles más una línea de crédito de 500 millones de dólares? Sí, bueno, a ver, esto es una situación que nunca debe haber ocurrido, ¿no? Así como no debe haber ocurrido el primer financiamiento de 750 millones de dólares que le otorgó el Ministerio de Economía y Finanzas. En el mes de mayo. Exacto, hace algunos meses. Y si retrocedemos en el tiempo, esto viene a la sazón con lo que informaron o opinaron las clasificadoras de riesgo que revisan a Petroperú constantemente y comenzaron a dar alertas, ¿no? Alertas como, por ejemplo, el problema con la auditoría, que el auditor, en este caso Pricewaterhouse, no había aceptado las condiciones que le había planteado Petroperú para continuar con la auditoría. Una mala señal, obviamente, para los que están siguiendo a Petroperú, entre ellos los bancos, ¿no? Porque dependen de esa información, esa auditoría que pueda hacer un tercero, ¿no? De manera transparente y poder decirles cuál es la situación financiera de Petroperú. Y eso también trajo pues que muchas de las líneas de crédito de corto plazo con las que trabaja Petroperú, que los bancos locales e internacionales lo otorgan sabiendo cómo funciona Petroperú, comenzaron a retirarse porque no confiaban en Petroperú. Eso obviamente afectó el normal desenvolvimiento de Petroperú en la compra de combustibles, en el pago a sus proveedores, ¿no? Y poco a poco nos ha llevado a esta situación de desabastecimiento que, como les digo, no debe haber ocurrido, así como la necesidad de pedirle al Estado que aporte capital tampoco debe haber ocurrido, ¿no? Porque la idea era que Petroperú se maneje como una empresa eficiente y evitar tener que recurrir a mi accionista, a nosotros, para poder ayudarlo y salir de esta situación. Es decir, todos los peruanos ahora estamos pagando con el dinero, ¿no?, del tesoro público, dinero que se aporta, ¿no? Los errores, por decirlo de alguna manera, ser benevolente, cometidos en las designaciones y en los manejos de Petroperú. Sí. De alguna forma sí. Sí, esto es parte de lo que ha pasado. ¿Es rentable o no ese dinero que se está inyectando en Petroperú, puesto que se nos dice que cuando la refinería entre en funcionamiento, que debía tener lugar el mes de octubre, es evidente que ya no lo va a hacer, se ganará una cantidad considerable por cada galón que se venda, porque lo refinamos acá y ya no hay que estar comprando lo refinado en el extranjero? ¿Es rentable o no esa inversión que el Estado ha hecho en la empresa Petroperú? A ver, definitivamente una vez que inicie la operación de la refinería va a haber esta ganancia que es el margen de refinación, que originalmente se consideraba un monto determinado de margen de refinación, y dado la coyuntura mundial que tenemos hoy día, probablemente ese margen haya aumentado, ¿no? Eso va a ayudar sin duda a Petroperú, sobre todo para el proceso luego de estar repagando esta deuda también, ¿no? La rentabilidad es un tema que hay que volver a mirar, ¿no? En su momento sí era rentable para Petroperú la refinería. Yo creo que eso es un tema que es importante que se mire, que se esté analizando a medida que vamos viendo estas situaciones adversas que se están presentando, que obviamente no eran algo que debió haber sucedido, ¿no? Tal como se había planificado, a pesar de los problemas que hubieron en el camino, pero siempre creo que lo último que se buscaba era tener que voltearse y pedirle plata al Estado. ¿En qué nivel, para ponerlo en perspectiva, está afectando toda esta crisis que hay en Petroperú al consumidor final? El taxista, el transportista que en estos momentos nos está escuchando puede pensar que todo esto está muy alejado, ¿no?, a su actividad diaria, pero está sumamente comprometido. ¿Cuántos grifos? ¿Qué implica el desabastecimiento? Y si finalmente esta transferencia de dinero va a hacer que, uno, haya combustible y dos, baje el precio. A ver,
Lo primero, creo que hay que recordar estas situaciones que hemos tenido durante este año, por ejemplo, el oleaje anómalo Sí. o el periodo que tuvimos que la refinería de Pampilla se cerró. Eso generó en cada uno de esos mercados, en el mercado del GLP o en el mercado de combustibles, los clientes de Repsol, de la refinería de la Pampilla, hubiera desabastecimiento. ¿Por qué? Porque teníamos a un jugador que había salido, ¿no? Porque habían paralizado su planta. Lo mismo está pasando con Petroperú. No está en capacidad hoy día de atender a su mercado, que es aproximadamente 40% del mercado local, ¿no? Ujú. Con lo cual, ese 40% tiene que no va a ser abastecido por Petroperú, tiene que ir a buscar a otro. Y eso va a generar, obviamente, que un Repsol, Valero o Exxon, que está despachando en el sur, vean pues que no les va a alcanzar lo que tienen. Y estamos viendo el impacto en los grifos, en Lima y en otras regiones, que no está llegando suficiente combustible por este desabastecimiento. Y como le digo, Petroperú tiene ese 38%, claro, si lo vemos ya por combustibles, gasolinas o diésel, los porcentajes son distintos, pero es un impacto importante, ¿no? Ahora que se ha inyectado esta cantidad considerable de dinero, ¿cuántos días podemos tener que esperar para que los barcos que están ya frente a las costas y que no pueden llevar petróleo porque no les pagan, cuántos días puede tomar restablecer un orden y que no hayan las colas que hay en los grifos y eventualmente que el precio baje? Nos lo contesta el señor Guevara, por favor, después de una breve pausa. Como especialista en hidrocarburos, en gasolina, carburantes, Eduardo Guevara, y queríamos preguntarle entonces, ¿para cuándo en las mejores condiciones cree usted que se va a poder estabilizar el mercado y veamos que acabe el desabastecimiento y bajan los precios? Sí, ese es un tema importante. Ya anoche he visto que Petroperú ya sacó un comunicado informando qué embarcaciones están esperando para poder despachar y qué embarcaciones están en camino, ¿no? Ahora, el tema del despacho es un tema logístico, ¿no? Que tiene sus tiempos y también tiene sus rutas, ¿no? Por qué puertos comienzan, ¿no? Probablemente Conchán o Talara, donde tengas el mercado más importante, vas despachando y así van llegando a cada uno de los terminales que maneja Petroperú. Obviamente esto va a tomar algunos días, ¿no? Yo he visto que se está hablando de algunos casos semanas en poder estabilizar, ¿no? Yo creo que esto es un tema que es importante que Petroperú también lo pueda informar adecuadamente, ¿no? Porque, como les digo, hoy día todo el mundo está especulando en fechas, ¿no? 2 semanas, 3 semanas, Pero es un que mes. uno necesita prever, saber No, claro, pero por si eso... va a haber gasolina o no y si el precio seguirá subiendo o no. Por eso creo que ya habiendo Petroperú recibido, está por formalizar el aporte de capital de los $1.000 millones, ¿Está por formalizar o se entiende que ya se hizo el ya giro? Eso es un tema que me imagino que ya estaría en proceso, ¿no? O sea, porque por un lado se autoriza la transferencia, Sí. pero de ahí a que se ejecute. Tienes que formalizar porque esto es un acuerdo de Junta General de Accionistas. Primero salió el decreto de urgencia, la Junta General de Accionistas, no sé si habrá sido ayer, hoy día, ¿no? Es un tema de formalismo, ¿no? Pero yo me imagino que solo con el decreto de urgencia ya la relación con los proveedores tiene que haber cambiado y eso está generando pues que ya comiencen a trabajar en los despachos, ¿no? Sí, hablamos de Petroperú y de la responsabilidad que tiene Petroperú, la actual administración, la anterior, pero a ver, vayamos a la responsabilidad que tiene el Ministerio de Energía y Minas en todo esto, porque de ahí del Ministerio no se ha escuchado absolutamente nada y ellos tienen una silla en esta junta de directores, ¿verdad? De accionistas. De accionistas. Sí, ¿Cuál es la tienen responsabilidad? 3 sillas en realidad. 3 sillas. El Ministerio de Energía y Minas tiene 3 representantes y el Ministerio de Economía y Finanzas tiene 2 representantes. Ujú. El problema creo que es lo que preocupa mucho al sector es que una de esas sillas corresponde al viceministro de Hidrocarburos. Ya no existe. No tenemos viceministro de Hidrocarburos hace aproximadamente 3 semanas o un poco más. Con esta crisis que se avecinaba, no hay un representante. Exacto. Y además no solamente no tenemos viceministro de Hidrocarburos, no tenemos director general de Hidrocarburos y si vamos un paso más allá no tenemos presidente del directorio de Perú Petro. Entonces tienes un sector... Porque ¿qué es lo que pasa para que la ministra, que algunos consideran que es una profesional independiente y honesta, ¿por qué no ha podido nombrar puestos indispensables?
Eso es una pregunta muy importante e interesante en la coyuntura creo que vivimos, ¿no? Yo creo que no debe ser muy fácil encontrar profesionales que conozcan el sector, ¿no? Que puedan decidir o tomar una decisión de incorporarse. Y es gravísimo. Y no sabemos cómo es la No es situación. hay presiones políticas. Es una buena pregunta. Eso no. Muchas gracias, señor Guevara. Muchas gracias, Eduardo Guevara, ex viceministro de Hidrocarburos.